Hola, soy Gloria y este es el curso de gramática del pretérito indefinido para verbos irregulares. El pretérito indefinido es un tiempo del pasado. Con él expresamos experiencias del pasado que no tienen conexión con el momento actual. En este vídeo vamos a aprender cómo se forman los verbos irregulares en pretérito indefinido. ¿Empezamos? Como hemos dicho, el pretérito indefinido se usa para hablar de experiencias terminadas en el pasado sin relación con el momento actual, sin relación con el presente. Anoche no pude ir al cine con mis amigos porque mi hermana vino de Londres y tuvimos una cena familiar. El viernes pasado, Sonia condujo más de 6 horas desde Madrid a Barcelona. Después, durmió 12 horas para descansar. Y antes de empezar con verbos irregulares, vamos a recordar los verbos regulares en pretérito indefinido. Para formar los verbos regulares en pretérito indefinido, sustituimos la terminación del infinitivo por las siguientes terminaciones. Para verbos con infinitivo terminado en ar, el pretérito indefinido termina en e, aste, o, amos, asteis, aron. Para verbos con infinitivo terminado en ir, el pretérito indefinido termina en i, iste, io, imos, isteis, ieron. Vamos a ver ejemplos. Verbo hablar, terminado en ar. Pretérito indefinido del verbo hablar. Hablé, yo hablé, tú hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Verbos terminados en er. Vamos a ver pretérito indefinido de verbo comer. Yo comí, tú comiste, él comió. Nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos comieron. Verbos terminados en ir. Pretérito indefinido del verbo vivir. Yo viví, tú viviste, él vivió. Nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos vivieron. Atención, estas dos formas, para sujeto nosotros, de verbos terminados en ar, ir, estas dos formas coinciden, son iguales en pretérito indefinido y en presente de indicativo. Estas formas coinciden con las del presente de indicativo, son iguales. Úrsula vivió 6 años en Boston. Allí trabajó como profesora de español. Viajó por todos Estados Unidos y visitó lugares muy bonitos. También conoció nuevos amigos y gente maravillosa. Muy bien, antes de empezar con los verbos irregulares en pretérito indefinido, vamos a recordar qué es la raíz de un verbo. La raíz de un verbo es la parte del verbo que queda después de quitar la terminación del infinitivo. Recuerda que en español los verbos en infinitivo terminan en ar, ir. Entonces, tenemos aquí 3 infinitivos en ar, ir. Hablar, comer, vivir. Cuando quitamos la terminación del infinitivo, tenemos la raíz del verbo, La raíz del verbo hablar es hablo. La raíz del verbo comer es com. La raíz del verbo vivir es viv.
Y ahora sí, vamos a ver cómo se forman los verbos irregulares en pretérito indefinido. Y para ello vamos a intentar clasificarlos en 3 grupos. Grupo número 1. Verbos irregulares en pretérito indefinido con cambio de vocal en la raíz. Grupo número 2. Verbos con raíz irregular. Grupo número 3. Verbos dar, ir, ser. ¿Ok? Y empezamos con el grupo número 1. Verbos irregulares con cambio de vocal en la raíz del verbo. Muy bien. Los verbos terminados en ir, que tienen una E en la última sílaba de la raíz. Cambian esta vocal por una I en la tercera persona del singular y del plural. Vamos a ver pretérito indefinido del verbo pedir. Yo pedí, tú pediste, él pidió, nosotros pedimos, vosotros pedisteis, ellos pidieron. Verbo repetir. Yo repetí, tú repetiste, él repitió, nosotros repetimos, vosotros repetisteis, ellos repitieron. Primer cambio de vocal, cambiamos una E en la raíz por una I en la tercera persona del singular y del plural. Siguiente cambio de vocal para verbos irregulares en pretérito indefinido. Los verbos terminados en ir, que tienen una O en la última sílaba de la raíz. Cambian esta vocal por una U en la tercera persona del singular y del plural. Pretérito indefinido de verbo morir. Yo morí, tú moriste, él murió. Nosotros morimos, vosotros moristeis, ellos murieron. Pretérito indefinido del verbo dormir. Yo dormí, tú dormiste, él durmió. Nosotros dormimos, vosotros dormisteis, ellos durmieron. Muy bien. En estos ejemplos hemos visto 4 verbos. ¿Ok? Verbo pedir, repetir, morir, dormir. Pero hay más verbos con cambios de vocal en la raíz en el pretérito indefinido. Más ejemplos de verbos en los que se aplica esta regla en español son los verbos repetir, sentir, presentir, seguir, perseguir, mentir, competir, elegir, herir, medir, reír, sonreír, preferir, impedir, etc. Estos son los más comunes en español, ¿ok? El sábado pasado dormí hasta las 10 de la mañana y Mateo durmió hasta las 11:30. En mi cena de cumpleaños yo pedí ensalada y mis abuelos pidieron marisco y pescado. Grupo número 2 de verbos irregulares en pretérito indefinido. Verbos con raíz irregular, raíz completamente irregular.
La mayor parte de los verbos irregulares en pretérito indefinido tienen una raíz irregular. ¿Ok? Entonces, para todos estos verbos tienen una única terminación especial en pretérito indefinido. ¿Ok? Para estos verbos con raíz irregular no usamos las terminaciones del pretérito indefinido que hemos visto antes. Para estos verbos con raíz irregular, para todos verbos terminados en ar, ir, el pretérito indefinido se forma con estas terminaciones: iste, o, imos, isteis, ieron. Atención, si la raíz del verbo termina en j, no usamos ieron, usamos eron. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos, no te preocupes. Muy bien. Y empezamos con primer grupo de verbos con raíz completamente irregular en pretérito indefinido. Estos verbos son saber, poder, poner, haber, caber. La raíz irregular en pretérito indefinido es sup, pud, pus, ub, cup. Son raíces irregulares, tienes que memorizar. Vamos a conjugar dos de ellos, verbo saber y verbo poder. Aquí tienes las raíces irregulares, sup, pud. Y atención, recuerda que esta terminación del indefinido es únicamente para verbos con raíz irregular. Muy bien, pretérito indefinido de verbo saber. Yo supe, tú supiste, él supo. Nosotros supimos, vosotros supisteis, ellos supieron. Pretérito indefinido del verbo poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo. Nosotros pudimos, vosotros pudisteis, ellos pudieron. El domingo pasado hubo una tormenta. Lo supe unas horas antes porque lo vi en internet. Sin embargo, pude salir a pasear por la costa porque me puse mi abrigo y mi gorro. Siguiente grupo de verbos con raíz irregular en pretérito indefinido. Son los verbos tener, estar, andar, decir, traer. Las raíces irregulares para el pretérito indefinido son tu, estuv, anduv, dich, traj. Vamos a ver dos de estos verbos, verbo tener y verbo estar. Aquí tenemos la raíz irregular, tu, raíz irregular, tu, estuv, raíz irregular. Y atención, recuerda que esta terminación es únicamente para los verbos con raíz irregular en pretérito indefinido. Muy bien. Pretérito indefinido del verbo tener. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis, ellos tuvieron. Pretérito indefinido del verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. Hace 2 semanas estuve en un concierto de música clásica con mi hermana. Tuvimos que coger el metro y el autobús desde nuestro apartamento al centro de la ciudad. Después anduvimos
20 minutos hasta el teatro. Para mi sorpresa, mi hermana se durmió durante el concierto porque estaba muy cansada. Siguiente grupo de verbos con raíz irregular en pretérito indefinido. Estos verbos son querer, venir, hacer. La raíz irregular en pretérito indefinido es kiss, been, is. Vamos a conjugar verbos querer y hacer. Aquí tenemos la raíz irregular, kiss, kiss. Y aquí tenemos la raíz irregular, is. Cuidado, cuidado, regla de ortografía. Para él, ella, usted, tenemos que cambiar la C por Z. Regla de ortografía, ¿ok? Raíz irregular, is, is. Y recuerda, esta terminación del indefinido es únicamente para verbos con raíz irregular. Empezamos. Pretérito indefinido del verbo querer. Yo quise, tú quisiste, él quiso. Nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos quisieron. Pretérito indefinido del verbo hacer. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. De jóvenes, mis padres quisieron visitar muchos países del mundo. Hicieron viajes muy interesantes por América y Asia. Después de un tiempo, vinieron a España. Siguiente grupo de verbos con raíz irregular en pretérito indefinido. Son los verbos conducir, producir, traducir, introducir, reducir. La raíz irregular en pretérito indefinido de estos verbos es conduj, produj, traduj, introduj, reduj. Todos estos verbos, su raíz termina en J. Recuerda que cuando la raíz termina en J, la tercera persona del plural termina en eron. ¿Ok? No usamos i, ieron. No. Eron. Muy bien. Entonces aquí tenemos la raíz irregular. Conduj, produj. Y la terminación especial de pretérito indefinido para verbos con raíz irregular. Empezamos con pretérito indefinido del verbo conducir. Yo conduje, tú condujiste, él condujo. Nosotros condujimos, vosotros condujisteis, ellos condujeron. Pretérito indefinido del verbo producir. Yo produje, tú produjiste, él produjo. Nosotros produjimos, vosotros produjisteis, ellos produjeron. El fin de semana pasado, Marta condujo de Madrid a Valencia para ir a la playa. Ayer traduje 3 documentos del inglés al español. Y último grupo de verbos irregulares en pretérito indefinido. Son los verbos dar, ir, ser. Empezamos con el verbo dar. Pretérito indefinido del verbo dar. Yo di, tú diste, él dio. Nosotros dimos, vosotros disteis, ellos dieron. Ahora, atención, los verbos ir y ser tienen la misma forma en pretérito indefinido. Son iguales. Yo fui, tú fuiste, él fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ellos fueron.
De joven, Sofía fue enfermera y su marido fue médico. En 1916 fueron a Alemania para ayudar a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Ellos fueron personas maravillosas y dieron un gran ejemplo a sus hijos y a sus nietos.